Mi nombre es Dinabey María Lemus Rosales, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Abordo el tema de la responsabilidad internacional de los estados por acciones de agentes estatales en la controversia entre Ecuador y Colombia por la operación militar en territorio ecuatoriano. En marzo de 2008, las Fuerzas Armadas colombianas llevaron a cabo una operación militar en territorio ecuatoriano, específicamente en la zona fronteriza entre ambos países, con el objetivo de eliminar a un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La operación, conocida como Operación Fénix, resultó en la muerte de varios miembros de la FARC, incluyendo al líder Raúl Reyes, así como de varios civiles ecuatorianos. La responsabilidad internacional de los estados por acciones de agentes estatales se encuentra regulada en el artículo 4 de la Convención de Viena sobre responsabilidad internacional de los estados. Por lo tanto, es importante que los agentes estatales actúen de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado y respeten el derecho internacional. En este caso, el gobierno ecuatoriano condenó la incursión militar colombiana en su territorio, calificándola de agresión y violación de la soberanía nacional. El presidente ecuatoriano Rafael Correa solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para discutir la situación y buscar una solución pacífica. ¿Cuál es la responsabilidad internacional de Colombia por la acción de sus agentes estatales en territorio ecuatoriano? La operación militar colombiana en territorio ecuatoriano violó la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, lo que constituye una violación de la obligación internacional de respetar la soberanía y la integridad territorial de otros estados. Solución política. Una posible solución política sería la creación de una comisión bilateral entre Ecuador y Colombia para investigar los hechos y determinar las responsabilidades, integrada por representantes de ambos gobiernos, así como por expertos internacionales en derecho internacional y seguridad. La comisión podría recomendar medidas de reparación y compensación para Ecuador, implementación de medidas para prevenir futuras violaciones de la soberanía y la integridad territorial y promover un diálogo político entre ambos países para fortalecer la cooperación y la confianza mutua. Solución jurídica sería la presentación de una demanda por parte de Ecuador contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, órgano principal judicial de las Naciones Unidas que tiene competencia para resolver controversias entre estados sobre la interpretación de tratados y la aplicación del derecho internacional. En este caso, Ecuador podría argumentar que la operación militar colombiana en su territorio violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la obligación de los estados de respetar la soberanía y la integridad territorial de otros estados. La CIJ podría ordenar a Colombia que cumpla con sus obligaciones internacionales y que proporcione reparación y compensación a Ecuador por los daños causados, y podría establecer principios y normas para la prevención de futuras violaciones de la soberanía y la integridad territorial. Desde una perspectiva internacional, el caso de la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano es un ejemplo de la importancia del derecho internacional y de la responsabilidad internacional de los estados. La operación violó la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, lo que constituye una violación de la obligación internacional de respetar la soberanía y la integridad territorial de otros estados. Este caso ha generado una serie de reacciones y opiniones internacionales. La OEA condenó la operación militar colombiana y pidió a Colombia que respete la soberanía y la integridad territorial de Ecuador. La Unión Europea expresó su preocupación por la situación y pidió a ambos países que resuelvan sus diferencias de manera pacífica y respetando el derecho internacional. En cuanto a la opinión legal, la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la obligación de los estados de respetar la soberanía y la integridad territorial de otros estados. Violó la Convención de Viena sobre responsabilidad internacional de los estados. La responsabilidad internacional de los estados es un aspecto fundamental del derecho internacional contemporáneo, ya que establece un marco normativo y regulatorio para las relaciones entre estados soberanos y otros actores internacionales. La importancia de la responsabilidad internacional radica en su capacidad para promover la paz y el orden entre las naciones, así como en su papel en la resolución de conflictos y la protección de los derechos humanos. La responsabilidad internacional de los estados es una consecuencia lógica de la soberanía estatal y la igualdad soberana de los estados, según el profesor de Derecho Ian Brownlee.